El gobierno anunció un cambio en la forma en que se van a realizar los exámenes PCR en la atención primaria. A partir de la próxima semana el testeo será con muestras de saliva de los posibles contagiados. Para profundizar en este cambio de estrategia estamos con el doctor Pablo Valenzuela, infectólogo de adultos de la Red Salud UC Cristus. Doctor Valenzuela, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, doctor, preguntarle obviamente por el significado, la importancia de este cambio en la forma que se va a realizar el test, el PCR en nuestro país. Bueno, por lo menos lo que señaló el ministro es que se va a implementar como una nueva forma de toma. No ha mencionado si va a reemplazar al hisopado, pero probablemente si el objetivo del gobierno es seguir realizando un número alto de PCRs, cosa de poder diagnosticar adecuadamente en la comunidad la circulación del coronavirus, es una muy buena noticia. Doctor, puntualmente lo dijo el ministro, va a seguir conviviendo el sistema, entre comillas, antiguo con este nuevo sistema. ¿Cuáles son las ventajas del examen vía saliva, derechamente, respecto al que se utilizaba ahora? Lo decía el ministro, es más rápido, la certeza del mismo examen. ¿Cómo lo ve usted la diferencia con respecto a lo que se estaba haciendo ahora? Bueno, por lo menos la PCR en saliva es un método que es más fácil de realizar, ¿sí? Uno tiene que emitir una muestra de saliva, no es una muestra que uno diga de la parte como simplemente emitir la muestra de la boca, sino que uno tiene que Ya. hacer como un pequeño esfuerzo y emitir la muestra. Tiene a favor de que obviamente es más rápido, tiene a favor de que yo lo puedo emitir por mi propia cuenta, no requiero personal de salud que tenga que ponerse todos los elementos de precaución personal y por lo tanto, además de no requerir el insumo de la tórula del hisopado, que es algo que ha pasado también, que se han agotado en algunos centros Sí. de salud, también tiene el beneficio de que al no realizar la toma mediante un hisopado, yo no expongo al personal de salud a este procedimiento, el cual puede generar aerosoles también, y por lo mismo yo puedo tomar muchas muestras, más de una en un momento, ya que los mismos pacientes emiten la muestra de saliva en un frasco que es Mm. estéril, y así puedo orientar un poco mi personal a la recepción de el adecuado identificación de la muestra y que se envía para procesar. Por lo tanto, como un método que es complementario y que se puede implementar en un ambiente extrahospitalario, estimo que es una muy buena medida. El tiempo o el procedimiento que viene después, doctor, en el fondo, ¿se requieren los mismos insumos que el test que tenemos actualmente? O sea, el procedimiento que viene después de que se recibe la muestra, de ahí en adelante, ¿se sigue el mismo modus operandi? ¿El tiempo que se demora en tener los resultados es exactamente el mismo? Cuéntenos un poco. Claro, la diferencia es que la muestra a la cual se va a procesar es distinta, no es una muestra de hisopado nasofaríngeo, sino que es una muestra de saliva, pero una vez que yo tengo la muestra y llega al laboratorio, el procedimiento igual es una PCR, por lo tanto van a tener que cumplirse de todas maneras los plazos dentro del laboratorio para llegar al resultado. Por lo tanto, la técnica en sí es una PCR, igual que la del hisopado, por lo tanto también hay un tiempo O sea, debiera demorar lo de mismo, espera. perdón. Claro, probablemente los plazos no va a cambiar tanto. Lo mencionaba hoy día el ministro Mañalich, doctor, esto, a ver, es una cosa bien como también del día a día, es autogestión derechamente, una persona tiene que tomar ella el tarrito, hacer un poco el mismo procedimiento que decía usted, llenar un tercio del tarro, incluso el ministro en algún momento fue un poco, daba un poco, no sé si a la risa, pero es un procedimiento mucho más cotidiano, no es tan complejo, usted mismo lo menciona, 20 personas pueden estar incluso a la vez, con la debida distancia social. Es un procedimiento mucho más rutinario, menos complejo, entre comillas, que lo que se estaba haciendo antes, por eso es más fácil, menos invasivo. Claro, yo creo que el ministro se refiere a que, como le contaba, vamos a tener que, al yo emitir una muestra ¿Mm? en un frasco de saliva, ya no voy a depender del personal de salud que esté con todos los elementos de precaución personal, que tenga la tórula, que me haga el hisopado. A eso se refiere él, como que uno va a ser una autotoma, Ya. porque básicamente uno
va a solicitar el frasco y uno dentro de un espacio va a poder emitir la muestra y en ese sentido los beneficios es que es más fácil de implementar en un ambiente extrahospitalario. Es algo positivo, yo creo que se quiere implementar en atención primaria, eh, porque así obviamente la gente va a poder acercarse a su consultorio y de una manera mucho más rápida emitir la muestra y no va a tener que acercarse a una ya toma de muestras las actuales ni someterse a un procedimiento que es el hisopado, que es un buen examen, pero también tiene inconvenientes, los que he nombrado, y además que en sí el examen es más molesto, produce molestias, obviamente, al realizárselo. Doctor, ¿cómo también evalúa usted, por ejemplo, el llamado que hizo hoy día la Organización Mundial de la Salud a las personas, la recomendación a utilizar, por ejemplo, las mascarillas en lugares públicos, ya en el día a día, las mascarillas de tela estoy hablando? Incluso el otro día comentábamos aquí mismo en este espacio un estudio sobre la efectividad de las mascarillas que se usan, las quirúrgicas, las N95, que complementadas con la distancia social podría llegar hasta un 98-97% de efectividad en el freno del contagio de una persona. ¿Cuán importante puede ser justamente ese llamado de la OMS a usar la mascarilla en lugares públicos? Bueno, yo creo que la OMS es una institución que está velando por las mejores normas para el manejo del coronavirus y ellos han estado, y como todas las instituciones, han estado actualizando periódicamente sus recomendaciones y basado en la mejor evidencia. ¿Ya? En ese sentido, la OMS es que hace un cambio recientemente para sugerir de que todas las personas eh, cuando no se pueda mantener un adecuado distanciamiento social, usen una mascarilla y eso en realidad va de la mano con las políticas que se han estado realizando en la mayoría de los países hasta ahora. La OMS antes lo sugería solamente cuando una persona era sintomática respiratoria o uno estaba en contacto con un sintomático respiratorio o cuando uno estaba a los cuidados de una persona con coronavirus, pero ahora lo hace, lo generaliza para la mayoría de las personas, así que es algo obviamente súper positivo y va de la mano con lo que Sí. han implementado básicamente casi la totalidad de los países hasta ahora. Doctor Valenzuela, quiero entrar un poco en el tema de las cuarentenas. Hoy día el gobierno ya está informando de intensificación de fiscalizaciones, se van a bajar el número de permisos, también se va a estrechar un poco la utilización misma de los permisos que se están entregando. ¿Han sido efectivas las cuarentenas en nuestro país, a su juicio? Eh, Yo creo que la mayoría de la gente ha sido responsable y ha cumplido, eh, pero obviamente eso no es la totalidad y uno ha visto las noticias, hay personas que han hecho fiestas o reuniones. Yo creo que siempre se puede mejorar y en ese sentido el gobierno debe velar por la seguridad de todos y si hace un poco más estricto el tema de la cuarentena es para el beneficio de todos, de la población. Yo creo que siempre se puede mejorar un Sí. poco. Porque uno ha Así visto, doctor, que uno ha visto, por ejemplo, los números, lo decía el otro día el doctor Mañalich, el ministro Mañalich, bajan la movilidad de poco más de un 30% en comunas con cuarentena, es bastante bajo. Incluso los estudios internacionales dejan a nuestros ciudadanos, nos dejan a nosotros como de los que menos mantenemos la distancia social, los que menos nos lavamos las manos, dentro de una encuesta que se basó en 60 países. O sea, bien parados no estamos saliendo. por eso le digo que yo creo que se puede mejorar. ¿Ya? Si bien yo creo que la mayoría de las personas es responsable y trata de hacer su mejor esfuerzo, lo cual es súper difícil, yo creo que se puede mejorar. Y en ese sentido es que el gobierno trata de implementar algunas medidas que son un poco más estrictas, pero pensando en el beneficio de todos, para el beneficio de todos, para ojalá poder controlar de manera más rápida el coronavirus. Doctor, también cuán importante es el tema de la trazabilidad. Ya lo revisamos, por ejemplo, recién un caso en Renca, bien importante, cómo se ha aumentado el personal de la atención primaria trabajando para la trazabilidad. Se ha informado también de un aumento en el financiamiento para contratar más personas para la trazabilidad y siempre concentrado en las seremías de salud y también en la atención primaria. La trazabilidad, ¿qué tan importante es en esta situación? ¿No hemos llegado tarde para llegar a trazar más personas? O sea, es un ítem importante. Es importante que
los encargados, la Seremi, esté llamando a las personas positivas, les pregunte acerca de sus contactos estrechos, que tome conocimiento de estos y que se pueda hacer un seguimiento finalmente de las personas que también estuvieron en contacto. Eso es importante. Si se está tratando de fortalecer eso, ya sea con la atención primaria también, es muy bueno. Doctor Valenzuela, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.